Listo, pues vamos a empezar. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Edu. Perfecto. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy es un día bastante especial porque tenemos un tema bastante relevante, de gran importancia y sobre todo todos aquellos que desconocemos el uso o el mal uso de algunas materias primas que ocupan la parte de odontología y que desafortunadamente la ignorancia nos alcanzó, y hoy en la búsqueda de información que nos permita poder dejar de desintoxicarnos, pues hoy nada menos tenemos a la doctora Natalie Rojas desde Costa Rica. Ella es odontóloga neurofocal y terapeuta neural. Además es miembro de la Academia de Odontología Biológica. Ella tiene una certificación en el protocolo justamente de la remoción segura de amalgamas y además es terapeuta de cistergénica. Sintergética. Sintergética, es correcto. Bien, es una palabra para mí nueva. Bien, pues, doctora, doctora Natalie, es de usted el micrófono y todos aquí vamos, como los chamaquitos, vamos a aprender el día de hoy de usted bastante. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, todos estamos aprendiendo constantemente. Un gusto para mí compartir con ustedes hoy este tema. Básicamente no es para asustarnos, sino es para informarnos, tomar medidas con calma. ¿Por qué les digo esto? Porque uno se topa con pacientes que una vez que escuchan este tipo de información acerca de los tóxicos, toman una actitud de intoxicarse más con el estrés que dentro de ellos mismos se genera. Bueno, pero aquí vamos adelante. El nombre de esta charla es Cortocircuito en nuestra boca, las calzas de mercurio. Y bueno, ¿qué es una amalgama? Porque esas son las calzas de mercurio. En realidad, una amalgama es una aleación metálica. Desde el punto de vista de odontología, se utiliza para rellenar cavidades que generalmente se preparan cuando se quita una caries, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo son conocidas estas restauraciones plateadas como las más duraderas, las de mejor calidad, las más resistentes. Y entonces uno escucha términos como desde hace muchísimo tiempo tengo esto, desde que estaba en la escuela. Entonces, de que duran, duran. Eso júrelo, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está compuesto esta restauración? Bueno, del 45 al 55% mercurio, ¿verdad? O sea, es más mercurio que otra cosa, por eso yo le puse calzas de mercurio. Los demás metales están en menor proporción, el estaño, la plata, el cobre, em, y algunas tienen zinc. ¿Y cómo fue que empezó todo esto? Bueno, eh, empezó en el siglo VII en China, desde ahí se hizo la primera aleación. Pero fue hasta el año 1826 cuando en Francia los hermanos Crocourt y Travaux hicieron esta nueva amalgama, esta nueva aleación y la empezaron a difundir por su bajo costo económico. Entonces, desde Europa llega a Estados Unidos y se encuentra en ese entonces en Estados Unidos estaba no la ADA, sino la American Society of Dental Surgeons. Entonces, la Sociedad Americana de Cirujanos Dentistas, ¿verdad? Ahora es la Sociedad Dental Americana. Pero en ese momento el grupo que coordinaba todo lo en cuanto a regía la parte odontológica a nivel de Estados Unidos rechazó esta iniciativa de traer esta aleación para colocar en la boca de la gente. Lo que pasó ahí es que la gente que veía que había más oportunidad económica en esto fue eliminando a aquellos que decían que no era conveniente porque el mercurio ya desde hace mucho tiempo se sabía que era tóxico. Entonces al final venció el aspecto económico.
Y entonces se hace en el siglo XX una fórmula con cobre, con plata, y hasta los años 70 se vuelve a cuestionar su uso y empieza una campaña de por qué se está usando eso que es tóxico. O sea, todo este tiempo, desde que empezó a usarse en Estados Unidos hasta los 70, se usó de una manera muy relajada. Y bueno, ¿para qué decir? Aquí seguimos muchas veces en Costa Rica y bueno, en Latinoamérica lo que se hace en otros países, sin preguntarnos y sin investigar. Por eso es tan importante tener un criterio propio. Y es que si es 50% mercurio, ¿qué es el mercurio? Aquí vemos en la foto que es un metal líquido. Y Dios guarde hicieran esto que hicieron en la foto porque con solo tocarlo ya uno se contamina y queda en el cuerpo, puede quedar por muchos años. Es un metal pesado. Además, se puede encontrar en tres presentaciones. El mercurio elemental, que puede ser el vapor de mercurio. El mercurio inorgánico, que está en las sales, como el cloruro de mercurio. Y el mercurio orgánico, que es el metilmercurio, que se forma por la acción de bacterias, generalmente, y microorganismos. Y bueno, un ejemplo de lo que puede hacer el mercurio está representado con lo que pasó en Minamata, en Japón, la tragedia por mercurio de Minamata. Resulta que ahí en Japón, la empresa Chiso Corporation, que se dedicaba a químicos, fertilizantes y pesticidas, duró varios años vertiendo residuos de mercurio que utilizaban para hacer sus compuestos em, en la bahía de Minamata. Lo que sucedió ahí es que se empezó a ver que inclusive los animalitos tenían comportamientos extraños. Entonces, los gatos fueron de los primeros que sufrieron porque comían lo que había en la bahía, los pececillos y así. Y entonces se dio un síndrome de la danza de los gatos locos. Los gatos convulsionaban, tenían comportamientos violentos y al final morían. Entonces, la danza de los gatos locos, eso era lo que hacían los gatitos. Ahora vean la foto, lo que hacían las personas. La enfermedad de Minamata, que incluía pérdida de coordinación, ceguera, dificultad para hablar y para oír, parálisis, daños cerebrales permanentes y malformaciones congénitas. Entonces, es en el 2013 cuando la ONU ahí toma parte y dice, tenemos que, y así fue como lo publicó ya con el Tratado de Minamata en el 2017, tenemos que proteger la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos. Eso es lo que quedó ahí estipulado en el Acuerdo de Minamata, que Costa Rica también está incluido y muchos de nuestros países de Latinoamérica. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque yo le puse a esta charla cortocircuito en mi boca. Porque estamos viendo ahí la parte química, podría ser, pero lo que pasa a nivel eléctrico es una parte importante. Porque justamente con las amalgamas se producen algo que se llama corrientes galvánicas, ¿verdad? Entonces, si vemos primero un diente sano, no va a emitir voltaje o va a ser mínimo, pero con una amalgama va a emitir un voltaje de menos 100 y menos 400 milivoltios. Cuando se le pone el menos adelante, estamos hablando de un potencial, es decir, que hay una carga negativa y que se van a desplazar electrones en esa magnitud. Entonces estamos diciendo que la amalgama es más, tiene más carga negativa. Entonces, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas. eh, Más o menos menos 70 milivoltios en estado de reposo y con un impulso puede llegar a más 30 milivoltios. Cuando uno mete otra corriente eléctrica a la que está de un voltaje que genera un desorden en las neuronas, pues lógicamente va a tener al final un resultado a nivel de los tejidos, de
de la función, de la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces, estas corrientes galvánicas que son producidas precisamente por metales en un medio acuoso, que en el caso de nuestra boca sería nuestra saliva, lo que hace es que viajen electrones de un metal a otro, del que es más negativo al que es más positivo, al que tiene más carga positiva, y eso genera ese campo eléctrico dentro de nosotros que no es compatible con el campo biológico. Entonces, básicamente se liberan electrones con la amalgama. Así es. Aquí ya les expliqué más o menos por qué es negativa, por qué es un campo, por qué tiene ese signito negativo y por qué se considera como negativo la carga, pues porque libera electrones y crea ese campo eléctrico perdiendo electrones. Y entonces, ¿qué pasa si hay dos metales en boca? Si hay dos metales en boca, eso se potencializa, ¿verdad? Entonces ahí es donde ocurre esa diferencia de polaridad entre un metal y otro, la carga de uno y la del otro, y entonces se forma ese disparo de electrones y una microbatería prácticamente. ¿Qué síntomas puede dar esto? Pues desde un sabor metálico, dolor, sensación de ardor, hasta otras cosas que ahorita vamos a ver que ya son condiciones más complejas. Entonces, esto se puede dar dentro de la misma amalgama porque la amalgama son varios metales juntos. Entonces, quien diga que una amalgama por sí sola es estable, está mintiendo, ¿verdad? Son varios metales juntos con cargas diferentes y ellos mismos ya son una batería. O sea, la amalgama en sí misma ya es una batería. Ahora, peor aún, si nosotros a la par, como en este caso, tenemos una corona metal porcelana. Esta no se le nota el metal porque lo que tiene encima es porcelana, pero tiene debajo una capucha de metal. Igualmente, hace el contacto con la amalgama y puede más bien hacer que esa amalgama libere más mercurio. ¿Y qué importa si pasa todo eso en nuestra boca? Es que nuestro cuerpo es eléctrico. Y aquí lo ilustro con este libro, El cuerpo eléctrico, de Robert Becker y Gary Selden, en donde él ha hecho varios experimentos, estudios sobre la importancia de el voltaje en nuestro cuerpo. Y no solo en nuestro cuerpo, sino en los de los animales. Entonces, para que se recupere un tejido, tiene que haber cierto voltaje. Entonces, cuando hay una lesión, hay algo que se llama corrientes de lesión, que son la corriente eléctrica o el voltaje que se genera en cada ser vivo, que eso varía según el ser vivo, para regenerar aquello. Entonces, por ejemplo, en la salamandra, que se le corta una patita y puede regenerarla completamente, en la salamandra se da muy diferente al ser humano. En ellas, cuando hay una lesión, el voltaje, en lugar de disminuir en las células, aumenta. Y entonces eso les permite regenerar completamente esas extremidades. Pero así nuestro cuerpo también requiere de ese voltaje para un funcionamiento correcto, para regenerar los tejidos, para nuestro sistema nervioso, porque justamente nuestro sistema nervioso lo que transmite son impulsos eléctricos. Y entonces aquí voy hacia uno de los pioneros de la odontología biológica, el doctor Hal Higgins de Estados Unidos, que nos habla sobre lo que puede hacer la amalgama a nivel eléctrico. Y él dice, crea microcorrientes que irritan los nervios locales, afecta las señales neuronales, estimula la liberación de más mercurio. O sea, si ya tenemos el mercurio, al tener esa corriente eléctrica, esa va a generar que se desprenda más mercurio desde la amalgama. Además, hay un cortocircuito bioeléctrico que puede producir lagunas mentales, cambios de humor, ansiedad, estrés. En sí, resulta ser un campo interferente en nosotros. ¿Por qué le digo campo interferente? Porque nosotros lo que pasamos, además de energía, es información.
¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo transmite información a través de células, tejidos, meridianos de acupuntura, etcétera. Esa información, si se encuentra con un campo de esta magnitud como el que produce una amalgama, probablemente no va a pasar o va a pasar de una manera distorsionada. Y eso puede repercutir en cualquier parte del cuerpo. Entonces, ese es el concepto del campo interferente en la terapia neural. Entonces, además de que estas corrientes que produce la misma amalgama o el tener metales en boca también, aumenta la toxicidad química. O sea, el componente eléctrico va a hacer una sinergia en el componente químico, más tóxicos en el cuerpo. Y aquí tenemos algunos de los síntomas y enfermedades que podemos encontrar por amalgamas. Estos son algunos nada más. Tremor, que es ese temblor, ¿verdad? Involuntario. Problemas visuales y auditivos, parálisis, insomnio, alergias, esclerosis múltiple, Parkinson, eh, todo el espectro autista. Enfermedad periodontal se agrava o se puede producir también por la presencia de amalgamas. Fatiga crónica, enfermedad renal, que puede llegar hasta una insuficiencia, ¿verdad? La tiroiditis, la disbiosis intestinal, dolores de cabeza frecuentes, nódulos aumentados, cáncer, artrosis, crisis de ansiedad y pánico. Entonces, hay una gran lista de síntomas, enfermedades, condiciones que hay una gran lista que están ligadas a la presencia de las amalgamas en nuestra boca. Y en gran parte se relaciona con ese voltaje que generan las amalgamas y también recordemos que nuestro cerebro, como estamos diciendo, al trabajar con nervios, neuronas, pues tiene una carga eléctrica y eso hace una diferencia de carga entre lo que hay en la boca y lo que hay en nuestro sistema nervioso central que produce y puede producir desbalances graves a nivel neurológico y a nivel fisiológico. Y bueno, entonces, cuando decimos que tenemos esto en la boca, ¿qué hacemos con eso? Y aquí va, pues lo primero es pensar en remover eso de una manera segura. Tiene que ser de una manera segura porque eh, justamente si uno lo hace sin el adecuado protocolo, sin las medidas de protección, sin eh, la aspiradora de vapor de mercurio, sin el dique de goma, etcétera, ¿qué pasa? Que el paciente va a quedar más contaminado. Entonces, hay un protocolo que se llama SMART, por sus siglas en inglés, que es como em, la remoción segura de las amalgamas de mercurio, así es, en realidad es como se llama en español. Mediante este protocolo se protege tanto al paciente como al odontólogo, ¿verdad? Porque los dos están expuestos. Cuando se elimina una amalgama con solo el roce de la broca, ¿verdad? La fresa de la pieza de mano, en la amalgama ya se elimina, se emite una gran cantidad de vapor de mercurio, que era el que habíamos dicho, que es el mercurio elemental, ¿verdad? Pero también hay partículas, ¿verdad? Y que ya están en forma de metilmercurio. Su acción, ya la acción de las bacterias actuó, ya las bacterias actuaron en ellas y en esas partículas y entonces esas partículas también son súper tóxicas, sobre todo a nivel neurológico y a nivel de intestino, ¿verdad? Entonces se necesita este protocolo para que se reduzca al máximo
la exposición de mercurio al paciente porque va a ser mucho mayor cuando se quite la amalgama que mientras la tenga en la boca. Ahora, si alguien dice, bueno, pero es que yo em, me las quiero quitar sin el protocolo, ¿verdad? Y solo quitármelas y después me quelo. Eso no es tan fácil. Eliminar el mercurio se puede tardar muchos años. Entonces, y exponerse a esta cantidad de mercurio cuando se remueve una amalgama es bastante riesgo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene algún problema de insuficiencia renal, hay que tener todavía más cuidado en esos protocolos de hacerlo inclusive eh, menos cantidad de amalgamas por cita, ¿verdad? Que se remuevan. Entonces, sí lleva un cuidado. Y pues hablando de todo esto, hablamos de la desintoxicación, de cómo quitar todo esto, cómo devolver ese voltaje a nuestro cuerpo. Dentro de estas medidas de desintoxicación, tenemos uno de los principales componentes que ya tiene nuestro cuerpo, que es el glutatión. Y el glutatión es el desintoxicante de mercurio por excelencia. Bueno, de mercurio y de otros metales y otros tóxicos, ¿verdad? No solo de mercurio. Pero en este caso de la amalgama que tiene tanto mercurio, el glutatión es la estrella. El glutatión se produce en nuestras células, ¿verdad? Pero en unas partes más que en otras. Sobre todo más en el hígado, más en el riñón. Lo que pasa con el glutatión es que se une a una partecita que tiene, un enlace que tiene el mercurio y entonces lo quela, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el glutatión es un tripéptido, ¿verdad? Está formado por el glutamato, la cisteína y la glicina. Y como dijimos, se produce en nuestro cuerpo. Pero nos preguntamos, entonces, ¿cómo? O sea, si se produce, ¿por qué la gente se intoxica? ¿Verdad? Porque es que con el glutatión no basta a veces, el glutatión endógeno, el que produce nuestro cuerpo, ¿por qué no es suficiente? Pues hay varias razones. Una de ellas es que cuando uno tiene mercurio en el cuerpo, el mercurio puede agotar el glutatión endógeno, ¿verdad? O sea, es una cuestión de que la demanda supera la producción de glutatión del cuerpo. Entonces, además que hay otros factores alrededor que aumentan ese estrés oxidativo, ¿verdad? Esa contaminación en nuestro cuerpo, por ejemplo, la radiación electromagnética, ¿verdad? Al estar expuesto mucho al celular, el estrés, ya sea emocional o de trabajo. Todo eso va a aumentar la cantidad de radicales libres y eh, puede hacer que no sea suficiente, y generalmente no es suficiente, la producción endógena de glutatión. Además, el mercurio, si tenemos amalgamas de mercurio, el mercurio bloquea las enzimas glutatión peroxidasa y glutatión reductasa. Entonces, no se va a generar mercurio. Otra de los factores que pueden interferir con la producción endógena de glutatión es la candidiasis, que es tan común porque la cándida pues se produce, bueno, a ver, la cándida está normal como una levadura en nuestro intestino, o sea, se necesita. No podemos pretender eliminarla del todo, pero la cándida se alimenta de metales pesados y de residuos de carbohidratos no digeridos. Cuando nosotros consumimos muchos carbohidratos, cuando tenemos metales en la boca como las amalgamas, es seguro que vamos a tener una cándida elevada. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cándida deja de ser levadura y pasa a formar hifas como un hongo, ¿verdad? Y esas hifas van a ser, pues, todo un proceso de disbiosis intestinal, leaky gut, ¿verdad? El intestino permeable. Entonces, ¿qué pasa? Que la cándida termina siendo un patógeno
que libera más de 75 tóxicos en el cuerpo y eso rebasa la capacidad de la producción endógena de glutatión. Entonces, es importante todos estos puntos porque la cándida está muy ligada a tener amalgamas. Casi que es, tiene amalgamas, cándida aumentada. Es casi que una ley, digámosle así, hasta que se compruebe lo contrario, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que si hay amalgamas, la producción de glutatión va a estar comprometida por varios factores, ¿verdad? Por el mismo mercurio y por lo que él genera en cuanto a la disbiosis intestinal, candidiasis, entre otras cosas. Además, si tenemos mercurio, vamos a tener probablemente parásitos, ¿verdad? Que los parásitos, la mayoría de ellos se alimentan en gran parte de metales pesados, contienen gran cantidad de metales pesados. Entonces, es otro factor que también aumenta la toxicidad y reduce la producción de glutatión. Ok. Algo importante es que yo les hablé antes del metilmercurio, que de hecho es la forma más tóxica de mercurio. Entonces, esta amalgama va a nuestro cuerpo, va a depositarse a los residuos, las emisiones de nuestra boca como vapor, van a depositarse a nuestros pulmones, a nuestra sangre y de nuestra sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces hay un experimento de unas ovejitas en el que se les colocan amalgamas, después se sacrifican y se ve en cuáles tejidos tenían mercurio. Y tenía absolutamente en todo, en músculo, en hueso, en hígado, en intestino. O sea, eh, el mercurio llegó a toda parte. Y justamente es el metilmercurio el que llega, ¿verdad? El metilmercurio es el que ya está procesado por el componente biológico, por las bacterias, por los bichitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el mercurio y las proteínas celulares? El mercurio se une a los grupos sulfidrilos de las proteínas celulares y ahí es cuando afecta, ¿verdad? Las células, los tejidos. Entonces, el glutatión tiene un grupo que se llama tiol, ¿verdad? Eso es como una partecita, un bracito que se va a unir al mercurio y eso nos permite que lo agarre y le diga, venga para acá. Y lo va sacando generalmente por bilis y por medio de los riñones. Bien, entonces, el glutatión dentro de los quelantes es por excelencia el quelante del mercurio, más que de otros metales. El glutatión y el mercurio, el glutatión toma muy bien al mercurio para sacar, facilita que se excrete. Entonces, además de eso, el glutatión apoya la depuración del hígado, que es el que lleva la carga pesada en nuestro cuerpo para desintoxicarnos, ¿verdad? Entonces, también el glutatión protege a las mitocondrias, que son las unidades que producen la energía para todas las funciones de nuestro cuerpo, el ATP, y también protege al ADN. Entonces, em, hay algunos estudios, hay muchos, pero digamos que aquí tomo algunos, ¿ya? Por ejemplo, este estudio en ratones, que se observa que los ratoncitos que tenían nivel bajo de glutatión, que fueron expuestos al mercurio inorgánico, como una sal, cloruro de mercurio, mueren por daño renal, ¿verdad? Entonces, mueren los ratoncitos que tienen niveles bajos de glutatión. Ese es uno de los estudios. El otro estudio nos dice que el glutatión facilita la excreción biliar del mercurio. También hay otro estudio que habla sobre la protección a las neuronas. Bueno, eso es un estudio in vitro, pero tiene validez, gran validez, porque se observa cómo el glutatión protege las neuronas. Entonces,
Esto es algo como para que sepan que no es que se dice porque se dice, sino que hay una base científica que apoya la función del glutatión para eliminar este generador de cortocircuitos. Y aquí es donde vamos con la suplementación, porque si dijimos que no es no es tan fácil para el cuerpo satisfacer la demanda de glutatión, pues vamos a necesitar de ayuda, ¿verdad? Y para una persona que quiera un protocolo, pues hay protocolos de vitamina C con glutatión intravenosos, hay quelación, que en eso el doctor Ordóñez es experto. Entonces, hay protocolos que ayudan, pero yo he encontrado que el Neumi es un gran aliado por varias razones. Bueno, primero por los componentes que tiene, ¿verdad? Que tiene glutatión, tiene vitamina C, tiene curcumina, que favorece la desinflamación. Y la vitamina C también apoya la producción endógena de glutatión. Entonces, el Neumi, además de eso, es más accesible, ¿verdad? Es más fácil em, porque es de absorción sublingual y la absorción sublingual nos permite que tenga una absorción a nivel sistémica bastante eficaz, bastante rápida, ¿verdad? Que es más o menos lo que se hace con la intravenosa, ¿verdad? ¿Por qué lo ponemos intravenoso? Pues para que haya una absorción y llegue al torrente sanguíneo de una manera más eficaz. Pero con el NUMI tenemos eso al alcance de todos. Que la parte de quelación y todo eso es súper buena. Yo las recomiendo muchísimo, sobre todo, ¿verdad? Bajo un profesional que sabe lo que está haciendo, un médico que sabe de quelación. Pero necesitamos también un mantenimiento entre las citas de quelación y también una opción para aquellos pacientes que no tienen el acceso o el medio económico, que no pueden invertir en una terapia de quelación intravenosa. Hay otras recomendaciones porque no solo el glutatión se queda con toda la carga. O sea, tenemos que ser conscientes y ver qué hay detrás de todo un trasfondo de el terreno de la persona. Entonces, dentro de las recomendaciones están, por supuesto, los hábitos de vida saludable que incluyen el ejercicio, el buen dormir, ¿verdad? Y el buen dormir me refiero a apagar el wifi, a no tener el celular a la par, a dejar las pantallas por lo menos 1 hora y media antes de dormir, apagar las luces completamente eh, y dedicar las horas necesarias, que generalmente son 8 horitas, ¿verdad? Entonces, todo esto va a permitir que el glutatión cumpla su función, tanto el suplemento como el que genere nuestro cuerpo, de ayudarnos con este creador de cortocircuitos que son las amalgamas y el mercurio. La meditación y la relajación es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros logramos meditar, vamos a disminuir también el estrés oxidativo. Si nosotros meditamos y logramos relajación, vamos a disminuir esos radicales libres y vamos a tener menos que limpiar. ¿Verdad? Porque el glutatión y todo eso va a tener más trabajo entre más radicales libres estén en nuestro cuerpo. Evitar el azúcar, porque este reduce la producción de glutatión. Y bueno, aquí yo recomiendo a todos mis pacientes la desparasitación, un protocolo de desparasitación completo. No se trata de tomarse 3 pastillitas una semana o un día y ya está, me desparasité. No es así. Los parásitos requieren tiempo y dedicación para quitarlos. Para eso hay protocolos. Pero se pueden ayudar con desparasitación, con desparasitantes de farmacia y también con los desparasitantes naturales, ¿verdad?
hojas de neem, tierra de diatomeas, todas esas cosas que apoyen el aceite de ricino, que es maravilloso, también antiinflamatorio. Entonces, todo esto va a apoyar la producción de glutatión endógena y a apoyar también al suplemento, ¿verdad? Porque también, digamos, si nosotros, hablando también de la cándida, cuando hay cándida generalmente hay parásitos. Si una persona continúa comiendo mucho azúcar, va a mantener la cándida alta, también probablemente más parásitos se van a generar en ella, o si tiene esas amalgamas, más parásitos. Entonces, si esto continúa, ¿verdad? Aunque tomemos el suplemento, al cuerpo se le va a hacer más difícil. Entonces hay que abrir las vías, es decir, limpiar, suplementar, está perfecto. El NUMI es una excelente herramienta, pero sí hay que tomar otras medidas además que ayuden y aporten ese soporte al glutatión para esta limpieza. Evitar el alcohol, ¿verdad? Porque a nivel hepático, pues disminuye el glutatión. Ojalá consumir alimentos lo más orgánicos posibles, ¿verdad? Y porque los pesticidas, pues se la van a poner cuesta arriba también al glutatión. Consumir pescados pequeños, porque en la cadena alimenticia, pues los pescados más grandes son los que más carga de mercurio tienen, porque se comieron a todos los que están atrás, que ya se comieron todo el mercurio. Entonces, entre más pequeño el pescadito, pues es más fácil que no tenga tanto mercurio. También yo recomiendo muchísimo, bueno, pues los que tienen oportunidad de un sauna, pues genial, porque es una manera de sudar de una manera relajada y eso es súper, súper beneficioso para eliminar tóxicos como los que vienen de las amalgamas. Pero en sí sudar es muy importante. Em, de hecho, parte de las terapias, inclusive de la Ayurveda, está en sudar, porque por medio del sudor vamos a eliminar muchas, muchas toxinas. Y entonces, otra manera de sudar, pues es también haciendo ejercicio, ¿verdad? Y entonces eso también es súper recomendado, un ejercicio que te permita sudar. Ok. Y bueno, entonces básicamente esta charla yo la enfoqué en el voltaje, en una primera parte, porque justamente somos un cuerpo que trabaja con voltaje. Y en todos estos alimentos que vemos ahí, todos estos tienen voltaje. ¿Verdad? Todos estos tienen energía y van a transmitir esa parte química, se va a volver voltaje en nosotros. Entonces, cuando llega algo que interrumpe ese voltaje, como una amalgama, entonces hay un cortocircuito en nuestro cuerpo y una generación de varias alteraciones que pueden llevar a diferentes enfermedades y condiciones. Entonces, las enfermedades que hablamos ahorita y las condiciones que mencionamos, Parkinson, cáncer, ELA, ¿verdad? Esclerosis lateral amiotrófica, tremor, esas son algunas, pero según la persona, según el individuo, se va a manifestar aquello, ¿verdad? Entonces, muchas veces se puede ver más como fatiga crónica también. Inclusive gente con fibromialgia, está muy ligado a metales pesados también. Entonces, eh, en las diferentes personas, esa diferencia de voltaje, esa deficiencia de voltaje por esa liberación excesiva de electrones que ocurre en nuestra boca, puede repercutir en diferentes condiciones o enfermedades, ¿verdad? Entonces, se trata de, pues ojalá eliminar la causa, ¿verdad? La fuente con un protocolo seguro, pero lo más importante, yo creo que el voltaje, uno de los voltajes principales está a nivel emocional y mental, ¿verdad? Porque eso nos va a dar un terreno muchísimo más trabajable con todas las terapias que se hagan a nivel de suplementación.
Entonces, por eso yo les digo a las personas que escuchen esta charla que esto es un llamado a observar, pero no a perder la calma, porque a veces los pacientes tienden a irse al extremo en el que tengo amalgamas, estoy envenenado y se empieza a, en lugar de llevar a un proceso de sanación de verdad, sino un proceso de mayor estrés, ¿verdad? El estrés emocional nos va a disminuir la producción de glutatión, nos va a disminuir la producción de liminares y mercurio. Entonces es tomar acción con calma, con serenidad y hay algo más allá que todos los tóxicos y las cosas, a pesar de lo que he contado, ¿verdad? Que puede quedar un poquito asustados, ¿verdad? Y que son fuerzas divinas que están en nosotros, ¿verdad? La fuerza de Dios. Entonces, más allá de los tóxicos, primero mantener la calma, procurar la estabilidad emocional y meditar y buscar los hábitos de vida más saludables y acompañarnos de la suplementación y, si es posible, entonces de la remoción segura. Vamos a ver. Y bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido la charlita de hoy. Cualquier pregunta, consulta. Natalie, excelente, de verdad, me quito el sombrero. Quería hacerte una pregunta, Doc. ¿Qué recomendás a las personas que tienen varios implantes, además, la terapia neural o alguna otra cosa? Porque me imagino que también hacen el problema de Sí, pila. sí, exactamente. El titanio transmite electricidad, conduce. Entonces libera electrones. Entonces, justamente yo he encontrado varios pacientes que tienen campo interferente en esas zonas. Vean, en estos casos yo recomiendo varias cosas. Una, la biodescodificación dental. Eso se hace un tratamiento a nivel emocional. ¿Por qué? Porque más allá de lo que está ahí el implante ahora puesto y está emitiendo aquello y todo eso, hay un campo energético que generó que se perdiera la pieza dental. Y ese campo energético sigue latente si no se hace una biodescodificación emocional. Entonces, la biodescodificación dental emocional, eso va número uno, ¿verdad? Parece algo tal vez a veces un poco que van a decir, ay, pero ¿cómo? Si eso no es nada. No, es que no todo es físico, químico, ni todo es tan eléctrico. Hay una parte más allá, ¿verdad? Entonces, y esa parte más allá es la que genera lo demás. Generalmente lo de que es el campo energético y emocional es lo que va a precipitarse al final. O sea, primero se da el desbalance energético emocional y después se da el desbalance a nivel dental, que puede ser con una caries. Entonces, primero la biodescodificación dental. Segundo, que la persona tenga todos los cuidados que mencioné en cuanto a los hábitos de alimentación, meditación, etcétera, porque entonces lo que se haría es mejorar el terreno. El cuerpo tiene no solo esa neuroplasticidad, sino una bioplasticidad. Es decir, nuestro cuerpo está dotado para que aunque le pongamos obstáculos a veces, él busca la manera. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya hay varios implantes dentales, si están osteointegrados, el quitar un implante dental osteointegrado es muy traumático. Eso demanda quitar hueso, eso demanda. Entonces, yo valoraría, ¿verdad? Específicamente al paciente, ¿verdad? Y su condición. Hay métodos para eso, con la electrodermología de Fall, uno puede ver qué tan interferente puede estar este implante. Pero lo que digo es mejorar el terreno, buena alimentación, suplementar. La parte emocional es primero, ¿verdad? Y luego todo lo que estoy diciendo.
el ejercicio, los hábitos de vida saludable para mejorar el terreno van a ayudar a que la persona pueda llevar un balance con aquella piedrita en el zapato. Por supuesto, la terapia neural puede ayudar muchísimo porque justamente la terapia neural lo que hace es dar voltaje a la membrana celular. Entonces, la terapia neural lo que hace es hacer un reseteo, es decir, a la membrana celular se le apaga primero y luego se vuelve a encender, porque se hace con anestésico. Y el anestésico lo que hace es eso a nivel nervioso. Se apagan los receptores nerviosos, se vuelven a encender. Es como cuando usted se le trabó la compu y la vuelve y la apaga y la vuelve a encender. Entonces, el cuerpo tiende a la desinflamación. Entonces, terapia neural puede ayudar muchísimo, pero justamente hay un caso de un actor que yo leí en un libro de odontología que tenía prácticamente como 20 implantes en la boca y tenía muchos problemas a nivel de salud. Entonces, ¿qué se hacía ahí? ¿Se le quitaban los 20 implantes al hombre? Era prácticamente, o sea, no era factible. Entonces, se le hizo todos esos cambios de hábitos, ¿verdad? La alimentación se cambió. Se tiene que reducir el azúcar muchísimo, los carbohidratos, ¿verdad? Por todo lo que hablamos, que el azúcar baja la producción de glutatión, etcétera, aumenta radicales libres, etcétera. Y entonces simplemente se mejoró el terreno del paciente y él mejoró. Y ahí yo lo que le haría, además de eso, pues de primerísimo es la biodescodificación dental emocional. Porque parece mentira, pero inclusive con implantes de titanio hay reportes de implantes que estaban interferentes y después de la biodescodificación dental ya no son interferentes. Porque es que hay un campo emocional ahí detrás. Qué interesante, Ujú. demasiado. Adelante, Gerardo. Aprovechen, Adelante, Gerardo, aprovechen a con tu hacer pregunta. preguntas. A ver. Dale, Ahí, Gerardo. Yo Adelante. Tu aquí pregunta. estoy, bueno, ahorita pues me dejó pensando mucho la doctora. Por ejemplo, yo tuve dos muelas que por no ponerme la amalgama se me empezaban a romper y finalmente se rompieron a la mitad. Me las tuvieron que sacar porque ya estaba causando una infección a los dientes de enfrente. Y por andar de motociclista me tiré estos cuatro dientes. Entonces tengo una placa con un alambrito y tengo otra que están también con alambre. Tengo una colmillo que estaba igual queriéndose romper como las muelas y ahí se me pusieron amalgama. Y tengo otra que se está queriendo romper. Y ahí mi pregunta es, ¿debo ponerme la amalgama o qué me voy a poner? Y lo último es, ¿qué se recomienda? ¿Tener mejor la placa o tener un implante? Porque hay un momento en que es lo que recomiendan. Y de lo que es de la descodificación, no sé si fue lo mismo que a mí me hicieron. Cuando yo tenía lo del cáncer, me descodificaron mentalmente, me limpiaban como quien es el disco duro. Y de ahí yo cambié mi carácter, mis enojos, mis arranques, cambié totalmente y eso me ayudó a salir adelante. Pero eso son mis preguntas y mis dudas. ok, bueno, en cuanto, hay materiales que ahora son muy buenos, ¿verdad? Hay resinas, claro, hay que buscarlas porque resulta que la mayoría de las resinas que están en el mercado y que usa la mayoría de los odontólogos contienen metales pesados, o sea, contienen cadmio, bario, además contienen BGMA, ¿verdad? Que es un derivado del petróleo que es un disruptor endocrino. Entonces, ¿qué pasa con el BGMA? Pues a temperaturas altas, ¿verdad? Un poquito calientes, puede hacer un desbalance a nivel hormonal, ¿verdad? En una persona. Entonces, buscar a alguien que tenga
resinas, ¿verdad? Ya por ser resina ya es mucho menos tóxica que el mercurio, ¿verdad? Ya ahí, digamos, ya ganaste una parte, Gerardo. Ahora, si es una resina todavía sin vidgemea, ¿verdad? Mucho mejor, y sin metales, mucho mejor, que para eso sí hay resinas específicas que tienen que ser más buscadas, ¿verdad? La que yo utilizo es la bueno, no, no se puede, mejor no digo, pero hay una resina que es específica, que hay varias, hay como 3 marcas, pero sí se consigue. Eso con respecto a las resinas. Hay otros materiales entonces, Gerardo. Luego, la parte de las plaquitas. Cuando tienen prótesis, ojalá pidan que no tengan esta parte de cromo, ¿verdad? Hay unas prótesis que tienen unas barras anchas, pero delgadas, ¿verdad? El grosorcito es delgadito, pero el ancho, digamos, el área que ocupan es grandecita. Las de cromo, las prótesis de cromo, que tienen una parte de metal grande y otra parte plástica, esas evítenlas. Mejor las acrílicas, ¿verdad? Que solo van a tener un ganchito de metal, o pues ahora están estas semiflex, que sinceramente no me convencen tanto, porque he visto que a nivel de varios pacientes producen como más bien un desbalance en la microbiota oral. Pero eso es una cuestión personal mía, que lo he visto en varios pacientes, pero hasta el momento, si es de usar prótesis, mejor las acrílicas, Gerardo. Ahora, si usted me dice, ¿qué es mejor, un implante o una prótesis? Es que por eso hay que independizar, todo depende del paciente, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver cómo está esa zona donde se piensa colocar el implante, y procurar un implante de circonio, porque por lo menos el circonio no transmite las corrientes eléctricas que sí transmite el implante de titanio. Entonces hay una diferencia entre usar un implante de circonio y un implante de titanio. Ahora usted me dice, ¿el circonio entonces es bueno para todos? No, porque es que hay que ver cada paciente. Digamos, si yo encuentro una paciente que está muy comprometida, que tiene un CA, ¿verdad? Que tiene un cáncer, y que justamente tengo que ponerle un implante por donde pasa el meridiano, que pasa por seno, yo no le pondría un implante en ese momento, no, porque voy a poner un estrés, aunque sea de circonio, ¿verdad? Entonces, depende del caso, pero sí hay materiales, implantes de circonio, prótesis de acrílicas son menos tóxicas. Hay acrílicas también, diferentes tipos de acrílicos. Ahora hay un acrílico que no tiene cadmio, porque el acrílico que se ha usado regularmente es alto en cadmio. Entonces, ahora hay uno que no, prácticamente no tiene. Entonces, sí hay alternativas. En cuanto a sus amalgamas, pues yo sí les recomiendo que si puede, que busque dónde quitárselas con protocolo de bioseguridad, para que no quede más intoxicado. Ujú. Bien, pues fue bastante nutrida esta charla, con muchas preguntas, muchas incógnitas y mucho aprendizaje el día de hoy. Gracias, doctora. Pues agradecemos nuevamente su amable exposición. Y bueno, pues esto da pauta para que en la próxima nos enriquezca más, y además pues podamos completar más dudas, ¿no? Que todavía nos llevamos. Pues muchas gracias y Con buenas mucho noches a todos y a todas. gusto. Gracias, Natalie. Bueno, Muchísimas gracias, de verdad. con mucho gusto. Un placer. Que se repita. Ahí en otra oportunidad algo más le metemos. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas Bueno, noches. gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenísima, buenas noches. Excelente.